pero que cuando después te volvía a bajar el dólar, pues los precios como que se quedaban guindando, ¿no? Ahora tenemos que aprender nuevas preocupaciones de que una baja del dólar en el mercado internacional no necesariamente es una buena cosa para la República Dominicana, porque hay un aspecto muy poco simpático que es aunque hemos visto que para el sector turismo, por ejemplo, ha ayudado en el sentido que, por ejemplo, muchas monedas de Latinoamérica se han apreciado fuertemente frente al dólar. Hemos visto que, por ejemplo, para los argentinos, los brasileños, ahora venir a vacacionar a la República Dominicana es una tremenda ganga. Inclusive yo me he topado con argentinos y brasileños que me han dicho que gracias a la apreciación cambiada de su moneda, lo es más barato pasar una semana en Punta Cana que quedarse en su casa. Entonces, obviamente, como siempre en economía, todas las monedas tienen doble cara, ¿no? Sí, porque con el caso del petróleo tú puedes tener un efecto bastante fuerte incluso sobre la inflación, porque tú vas a tener una inflación importada, pero también tú tienes ahí un financiamiento automático a través de Petrocaribe, y si se aplica la ley como debe ser, entonces el gobierno cobra más impuestos a medida que sube el precio del petróleo. Todos esos son elementos que se van compensando uno con otro, y yo quiero que quede bien claro que el asunto de la tasa de cambio a nivel local no debe ser una preocupación para nadie. Es cierto que puede haber un impacto muy fuerte con el término de la inestabilidad del dólar en el mercado internacional, pero en el mercado local la economía dominicana está bastante bien controlada a través de la política monetaria, y hay una política monetaria que se mantiene previsora, que se mantiene siempre pendiente de por dónde andan los elementos preocupantes para tomar las decisiones con tiempo, de manera previsora. Entonces eso nos da a nosotros una pauta de cómo se va a manejar el tema cambiario, como siempre se ha manejado durante la gestión de la gobernación del Banco Central actual. Eso no es un tema de preocupación, más bien estamos hablando de lo que puede pasar en la economía internacional y de cómo se va a comportar la economía mundial. Ya vimos que Estados Unidos devaluó su moneda a través del paquete que adoptó, y estamos viendo que han tenido un incremento en las exportaciones. Eso quiere decir que estos países emergentes están demandando más de la economía norteamericana, y que lo que está ocurriendo en la economía norteamericana con esa demanda puede ser una recuperación, como tal y como yo diría que lo previeron las autoridades cuando adoptaron el paquete. La idea era exportar esos capitales más que otra cosa, para que esos capitales se convirtieran en financiadores o en soporte para que la demanda de estos países pudiera ser mayor y dinamizar la economía norteamericana a través de la demanda externa. Eso es lo que se está viendo en el panorama actual. Y en ese espejo es donde tenemos que mirarnos. Lo del petróleo es un asunto preocupante y hay que darle seguimiento día a día, porque el del petróleo no depende solamente de la demanda, como decíamos anteriormente, depende también de la especulación y de la misma inestabilidad del dólar. Entonces, si no hay una situación estable en la moneda norteamericana, la primera, si se quiere, de la primera economía del mundo, con respecto a su moneda, entonces sí tendríamos nosotros que estar preocupándonos y viendo qué vamos a hacer para amortiguar los efectos que pudieran venir por ese lado. Yo creo que tú tal vez nos puedes dar algunos elementos más de lo que ha sido este proyecto de presupuesto, de cuáles fueron, si hubo algunos los cambios que se le introdujeron en el Senado para aprobarlo. Sí, porque hubo una especie de adendum, que realmente no es un adendum, pero voy a decir que versus lo que se había conocido como el proyecto inicial de presupuesto para el 2011, había una pieza complementaria para hacer algunas modificaciones. Creo que sería interesante que nos dieran algunas pinceladas de qué tanto afecta, qué tanto cambia lo que se había conocido como la pieza original, y que mucha gente habrá podido consultar o había visto en artículos o presentaciones. Vamos a dejar la respuesta, Eduardo, para cuando retornemos de la pausa.
Bien, amigos, vamos a la última parte de nuestro programa del día de hoy. Recuerden que estamos hablando con Eduardo Hernández Inchaustegui, quien es encargado de proyecto en la Cámara del Senado y uno de los técnicos que trabajan normalmente estos temas cuando se analizan los proyectos de ley que son sometidos al Senado por parte del Poder Ejecutivo o de otro sector para ver su impacto y para darle su aprobación definitiva. En este caso estamos hablando del proyecto de ley de presupuesto para el año 2011. Le preguntábamos a Eduardo antes de la pausa cuáles fueron los cambios, si hubo alguno que se le introdujeron a la pieza que fue enviada por el Poder Ejecutivo a este proyecto. De los cambios que se solicitaron, están los senadores del sur solicitaron que se les sea incluida la presa la finalización de la presa de Monte Grande, que luego de un estudio más... Unos 50 y pico de millones de exacto, dólares. Que luego de hacerle otro análisis al presupuesto, efectivamente estaban consignados ahí. Lo otro era la Comisión de Asuntos Fronterizos del Senado, de la cual el senador Carlos Castillo es miembro, le solicitó al Ejecutivo a que consignara en el presupuesto la carretera internacional que une a puntos estratégicos entre Haití y la República Dominicana, que ni le sean asignados recursos, sino que le sea consignado en el presupuesto para fines de que comiencen los estudios del lugar para la construcción de una carretera que puede ser muy beneficiosa para ambos países. Y finalmente, el tema más contencioso del presupuesto ha sido el tema de la educación. El 4%. El 4% de la educación. Entonces, en cuanto a eso, Vicente Bengoa le propuso que el 30% del excedente de los ingresos del 2011 le sean destinados a educación, que ronda más o menos entre los 3.000 millones de pesos. Hasta ese punto, parece... Hay estimado excedente por 10.000 millones, más o menos. Exactamente, por ingresos. Exacto, el ingreso por el crecimiento que típicamente van por un nivel menor, pero que se ha dado el caso que crece más de lo estimado. Entonces, hasta ese punto que se ha llegado. En cuanto al tema del 4% de la educación, es importante resaltar que desde el año 1996, que es cuando se aprueba la Ley General de Educación, que consigna el 4%, el presupuesto de educación creció de 3.000 millones de pesos en esa época a 49.000 millones de pesos en el día de hoy, que es un incremento de un 1.600%, o sea, 16 veces ¿De cuándo, más. perdón? Del 1996 era 3.000 millones. Y hoy estamos hablando de 49.000 millones, 48.000 millones. Que es un incremento que va correlacionado al incremento en el PIB que se ha presidido. Y es muy importante que este movimiento que ha surgido, que ha sido liderado por jóvenes, no se quede aquí solamente, sino que siga esa conciencia nacional de educación, porque en el 96 no se invirtió en 4, en el 97 no se invirtió en 4, en el 98 no se invirtió en 4. Entonces, hoy en día, esa energía que se ha desbordado debe estar dedicada hacia que se involucren las personas en que realmente se desarrolle el sector de educación en la República Dominicana. No debería ser solo el tema de la educación, Eduardo. Yo pienso que la juventud dominicana, que es una juventud muy superada en muchísimos aspectos, debería ser más agresiva en su participación en los asuntos que conciernen a la sociedad dominicana.